Dios. Amén. Gracias, Sandra. Gracias a los hermanos que participaron. Cuando uno oye el testimonio de hermana Gladys, de las cosas grandes que sigue haciendo el Señor en la vida de la iglesia, a uno como que le dan ganas de cantar. ¿Quién es el que vino del cielo, murió en un madero por la humanidad? ¿Quién es el que vino a librar al hombre de densa oscuridad? Aquel no fue el profeta Elías, tampoco Zacarías ni el apóstol Juan. Aquel tiene todo el poder sobre la naturaleza, los vientos y la mar. ¿Quién es aquel que caminó por encima del agua, que los vientos, la mar se calmaban? Él es mi Salvador. ¿Quién es aquel que siendo rico dejó sus riquezas, vino a este mundo a morir en pobreza? Él es mi Salvador. ¿Quién es aquel que caminaba por encima del agua? Los vientos, la mar se calmaban. Él es mi Salvador. ¿Quién es aquel que siendo rico dejó su riqueza, vino a este mundo a morir en pobreza? Él es mi Salvador. Dios bendiga a Carmen Sanabria con ese himno tan especial. Así que cada vez que yo oigo de milagro y prodigio, me acuerdo de quién es aquel. Amén. Bueno, Dios les bendiga en esta hora. Estamos listos para recibir la palabra del Señor que está en Hechos, capítulo 11, verso número 19 en adelante, pero voy a dar lectura al 21. Vamos a tocar Hechos 11 del 19 al 26, pero voy a leer solamente el 21. Usted mantiene su Biblia abierta. Aleluya. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Cita así la Escritura y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y la mano del Señor era con ellos. Y la mano del Señor era con ellos. Y creyendo, gran número se convirtió al Señor. Llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Pedro, Ondina, me lleva en oración. Rey. Y toca a cada uno, Señor, y haga tu trabajo. Gracias, Rey. Oh, gloria. Aleluya. 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 Utilízalo de una manera especial, Padre amado. Pon, Señor, pon todo tu corazón en él, Padre amado, para que pueda predicar tu palabra. Y todo esto te lo pido, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando buscamos las Sagradas Escrituras, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que más bien podría llamarse los Hechos del Espíritu Santo, uno se encuentra con este versículo
y la mano del Señor era para con ellos. Cuando uno busca la definición de mano, uno encuentra 3 resultados. Mano, poder para dar, poder para recibir y poder para guiar o dirigir. En las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, encontramos un sinnúmero de pasajes que nos hablan acerca de la mano de Dios, cómo se manifestó para con personas y para con el pueblo. Mire, la mano del Señor se manifestó en la creación creando, o sea, dando. La mano del Señor se manifestó en la ofrenda de Abel y Caín, recibiendo. Y la mano del Señor se manifestó en el pueblo que salió de Egipto, dirigiéndolo y guardándolo por el desierto. Y la mayoría de los libros proféticos y los libros de los profetas mayores, profetas menores, uno encuentra varios pasajes donde los profetas comienzan: y la mano del Señor vino sobre mí, y la mano del Señor fue sobre mí. Nehemías decía: la mano del Señor fue buena sobre mí y me dirigió para hacer la tarea y la labor que me había sido asignada. La mano del Señor, qué expresión tan maravillosa. La mano del Señor o el favor de Dios en todos los asuntos de mi vida. Yo le entrego todo a Dios y Dios toma y me da todo el bien para mí. El favor de Dios. Yo he hablado varias veces aquí acerca del favor de Dios. Cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, nosotros encontramos con este pasaje escritural. Una es la iglesia madre, la iglesia sede en Jerusalén, y otra es la iglesia que se está formando en Antioquía. Para darle un poquito de explicación antes de entrar a los versículos. Mire, esta es la iglesia naciente de Mateo 16. Que el Señor le pregunta a Pedro: ¿qué dice la gente acerca de mí? Y usted sabe la expresión que dice Pedro: tú eres el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. A ti te daré las llaves del reino. Todo lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que tú desatares será desatado. Pedro representaba a la iglesia. A la iglesia se le entregaron las llaves del reino. La iglesia tiene la autoridad y la iglesia tiene el poder. La iglesia tiene la exousia y la iglesia tiene el dínamo o dunamis, como algunos le llaman. Bueno, algunos apologetas y teólogos lo llaman de diferentes formas, pero a mí me gusta usar la expresión dínamo, de dinamita, de explosión. Una iglesia que iba a ser poderosa. El Señor de antemano dice que esta iglesia tendrá las llaves del reino para desatar y para atar. Una iglesia que en Marcos 16:15 le dice: aleluya, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Todo el que creyere será salvo y el que no será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y si tomaren cosa mortífera, no os hará daño. Mateo capítulo 28, cuando le dice: ir por todas las naciones del mundo, hablándole acerca del mensaje del evangelio, enseñándole y discipulándole y hablándole todas las cosas acerca de mí. Cuando usted busca Hechos capítulo 1, usted encuentra la iglesia, el grupo que estaba allí: María, la madre de la naturaleza humana, Jesús, estaban los apóstoles, sus mujeres y varios, alrededor de 120, pero anteriormente Lucas había dicho que como 500 personas el Señor se le apareció. Solamente en el aposento alto había 120, quizás eran los que podían estar allá arriba, etcétera. No sé por qué, no lo describe el libro, uno se imagina.
Pero habían 120 que estaban en el aposento alto, orando, clamando y esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor le había dicho en el Monte Olivar cuando se iba a ir. Después de darle mandamientos a los discípulos y a los apóstoles, le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Y cuando ustedes reciban la investidura, cuando ustedes reciban el poder de lo alto, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 4 lugares diferentes donde el Señor iba a dar la palabra iba a correr, iba a ser glorificada. Esta iglesia primitiva naciente de Hechos capítulo 1 era una iglesia que oraba, una iglesia que perseveraba, una iglesia que estaba unida, una iglesia que tenía todo en común, una iglesia que alababa, una iglesia que glorificaba y una iglesia que esperaba el cumplimiento de la promesa. Estaba confiada, estaba afianzada en la palabra del Señor. Cuando usted busca Hechos capítulo 2, ve esta iglesia naciente que es investida del poder de lo alto, cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos y lenguas les fueron repartidas y comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Los que estaban alrededor comenzaron a oír y entendían y decían: estos, una palabra de desprecio, estos que son del vulgo, que no tienen mucho estudio, mucho conocimiento, le oímos hablar en nuestras lenguas. Los que se habían reunido alrededor del aposento alto, que iban a Jerusalén el día de la fiesta de la Pascua, a celebrar, a ofrecer sacrificios, etcétera, a celebrar, era fiesta, y estaban allí, oyeron, estos, les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Una iglesia poderosa, y a eso se le añade el poder. Esta iglesia poderosa, esta iglesia valiente, esta iglesia comienza a testificar en el poder del Espíritu y a proclamar la palabra con denuedo y con autoridad. Esta iglesia, dice la Escritura, que comienza a manifestar dones, milagros y prodigios. En el capítulo número 3 usted se encuentra a Pedro y Juan a las 3 de la tarde subiendo a la hora de la oración del templo. Y estaba frente a la puerta llamada La Hermosa. ¿Usted sabe por qué le llamaban la puerta La Hermosa? Porque la puerta tenía 62 pies de ancho y 31 pies de largo. Había sido hecha de bronce traído de Corinto. Un bronce especial, pulido. Era hermosa, por eso la llamaban la puerta La Hermosa. Era una puerta especial. Y allí estaba el cojo. Un cojo que a la puerta de La Hermosa. Lará y lararará. Ese es de los himnos viejos. Y allí estaba el cojo. Y dice que Pedro y Juan subían a la hora de la oración, investidos con el poder de lo alto. La iglesia que ora, la iglesia donde se manifiesta el Espíritu Santo, la iglesia donde hay dones, donde hay manifestación de milagros y prodigios, es una iglesia que mantiene la vida de oración. Y Pedro y Juan estaban allí, y cuando lo vieron, le dijeron: míranos. Quita la mirada de tu crisis, de tu problema, de tu dificultad. Estamos tan centrados en la pandemia que nos hemos olvidado del Dios que está por encima de la pandemia. ¿Quién es aquel que caminó por encima del agua? Los vientos, la mar se calmaban. Él es mi Salvador. Yo no sé si el Señor en el cielo me va a dar el don de cántico, pero cómo me hubiese deseado cantar y tocar arpa y cantar. Y allí estaba una iglesia que ora, una iglesia, y estaban los apóstoles y le dijeron: oro y plata no tenemos, míranos, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pero no solamente le dieron la palabra, dice que extendiéndole la mano lo tomaron. Es fe, pero es acción. Es fe, pero es determinación. El cojo dijo: pues aquí no hay problema. Lo agarraron de la mano y al instante
se le enderezaron los pies y comenzó a alabar y a glorificar a Dios. Por causa de esto, en el capítulo 4 de los Hechos, encontramos la persecución contra Pedro y Juan, que lo encarcelaron y había persecución. Comenzó la persecución. Y después lo sueltan, el ángel, el Señor se le aparece y hace obra, milagro, prodigio. En el capítulo 5 encontramos la triste y dolorosa historia de un matrimonio que pudo haber tenido éxito y fracasó. Porque los dos eran mentirosos, planificadores y engañadores. Y tanto pecado tiene el que mata a la vaca como el que le ata la pata. Vinieron Ananías y Zafira y mintieron. Y al último le dijo Pedro le dijo: mira, Ananías, no has mentido a los hombres sino a Dios. Así como acaban de sacar tu marido, te sacarán también a ti. ¡Pip! Y expiró. Y dice, y los jóvenes se los llevaron para sepultarlos en los dos casos. ¿Verdad? Ahora Dios levanta jóvenes para el ministerio, para hacer la obra y el trabajo, pero el labor de la juventud en aquel tiempo era, en la iglesia, lo que pasó fue que lo llevaron a enterrar. Cuando usted ve este triste escenario del capítulo 5, que a Dios siempre hay que decirle la verdad, que tú siempre tienes que andar con la verdad, que uno de los atributos de Dios es la verdad. La mentira no tiene cabida, porque la mentira es pecado. Y el diablo fue el que introdujo la mentira, primeramente en el cielo, cuando engañó una tercera parte de ángeles, prometiéndole villas y castillas. La mentira en la vida cristiana no tiene parte ni suerte. Es más, la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 19 y capítulo 20. Capítulo 19, que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. En el juicio del gran trono blanco, y vi un trono blanco, y vi sentado uno semejante a un anciano, y los libros fueron abiertos. Se trajo toda criatura de todo lugar, grande, pequeña, y fueron juzgados según sus hechos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lugar de tormento. Y dice, y vi los grandes capitanes, reyes, cuantos, pequeños, grandes, todos delante del trono. Y el que no se halló inscrito en el libro fue destituido. Así que el capítulo 5 de Hechos nos habla a nosotros acerca de que con Dios hay que andar en la verdad. Mira que uno puede estar mintiendo en los cupones para coger más chavos, no puede estar mintiendo en el PUA, no puede estar mintiendo en la otra y en el otro y en aquel y más aquel, ni en Hacienda ni en las planillas por tratar de coger 2 o 3 chavos, porque 2, 3, 4, 7 veces se te gastarán los chavos. Porque no se puede mentir, es mejor tener poco y ser fiel y feliz que tener mucho y andar torcido y perderse. Así que la historia del capítulo 5 de los Hechos nos habla de un Dios de verdad que está oyendo, que está viendo y que por Él, delante de Él nada puede ser pasado por alto. Y un Dios de bendición y de misericordia. Pedro dijo, ¿acaso, Ananías, ustedes pudieron haber vendido la heredad y hubiesen dicho la verdad? Pues mira, la vendemos en 500 pesos y te vamos a dar a ti 200 para las ofrendas de los necesitados y 300 nos vamos a quedar con ella. Era el estilo establecido en la administración de la iglesia primitiva en los primeros siglos. Vendían las cosas, las traían a los pies de los discípulos y decían, ¿qué vamos a hacer? Pero ellos cogieron, las vendieron, una poquita para mí, esto lo voy a llevar a los discípulos. Y como Dios lo ve todo, le trajo discernimiento al hombre de Dios. Cuando usted ve el capítulo 6, usted encuentra la elección de los diáconos, que tenía que tener características, llenos del Espíritu Santo, hombres de buen testimonio y que tengan fe. Esa era la descripción de los diáconos. Hombres de buen testimonio, gente llena del Espíritu Santo, porque para poder tomar las decisiones administrativas de la iglesia y trabajar con la salud espiritual de la iglesia y ser una iglesia saludable, tiene que tener integrantes que sean saludables, íntegros, de fe y llenos del Espíritu Santo, para el Espíritu Santo dirigirles, capacitarles en la toma de decisiones.
Y tercero, tiene que ser gente de fe. Entre ellos habían seleccionado a un diácono que se llamaba Esteban, humilde, sencillo, el que empezó en las mesas y terminó como evangelista. El diácono evangelista, que empezó como diácono y terminó evangelizando, proclamando la palabra del Señor. En el capítulo 7 usted ve la historia de Esteban manifestando con autoridad la palabra del Señor, con milagros, prodigios, y los judíos no podían resistir la palabra que estaba en ellos. En el capítulo 7 dice que Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, consentía en que apedrearan y mataran a Esteban. Allí lo llevaron en una esquina, lo apedrearon, y Saulo de Tarso consentía en esto. Y la escritura dice que mientras lo apedreaban y hablaban mal de él, levantó las manos al cielo y dijo: veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Dios está por encima de todo. Me voy con el Señor. Nada te puede detener, ni la prueba, ni la persecución, ni la muerte. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo?, dijo el apóstol Pablo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo grande, ni lo profundo, nada nos puede separar del amor de Cristo. Y usted en ese capítulo 7 ve la historia de Esteban, los primeros síntomas de Saulo de Tarso. En el capítulo 8 usted ve cómo Dios va trabajando con el pueblo, con los judíos, y Saulo de Tarso empieza la trayectoria. En el capítulo 9 usted ve cómo Dios trabaja con Saulo de Tarso y lo escoge para el santo ministerio. Yo le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por causa del evangelio. En el capítulo 10 usted encuentra a Pedro llevando el mensaje de los gentiles a Cornelio. Y Dios le tiene que mostrar una visión descendiendo un lienzo con diferentes, dice la escritura, reptiles y bueno, que se coman las iguanas, los lagartos, las gallinas de palo no es nada. Porque el Señor dijo: mata y come. Pero no todo se puede comer. Pero era un simbolismo, no era que se iba a comer los reptiles. Era un simbolismo que aquellas eran cosas inmundas. Y el Señor le dice a Pedro: para ti los gentiles son inmundos porque tú eres judío. Pero yo te voy a enseñar que tienes que llevarle el mensaje a los gentiles. Ve allí a la casa de Cornelio, que yo me le he revelado a este varón y te va a recibir. Es necesario que los gentiles reciban la palabra del Señor. Por eso cuando Cristo iba caminando con los discípulos le dijo: yo tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas me conviene buscar. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A todos los que le recibieron, gentiles, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Esas son las ovejas del otro redil. No de allá del otro redil que hay por allá de la otra cosa. No, las ovejas del otro redil son, dice la escritura, que son los gentiles que necesitaban la proclamación de la palabra y la conversión. Usted ve ahí cómo se va desarrollando la iglesia, cómo van trabajando desde la sede, desde la madre iglesia en Jerusalén. Por causa del capítulo 7, de la persecución que vino de la muerte de Esteban y la persecución que incitó Saulo de Tarso, dice que un grupo de judíos se esparcieron. Mire, yo quiero que usted vea que no eran apóstoles. Un grupo de judíos se esparcieron. Se fueron hasta Fenicia, el Líbano, se fueron a Chipre y se fueron a Antioquía de Siria. Eran ciprios y sirenenses, judíos, que llegaron hasta aquel lugar y que empezaron a hacer, a proclamar a Jesucristo. Y predicando el evangelio del Señor Jesús. Predicaron al Señor Jesús, no predicaron la ley, predicaron la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a mí me fascina cuando es el Espíritu Santo inspirando a Lucas, el evangelista y el escritor del libro de los Hechos, inspirándole el Espíritu Santo, dice él y escribe:
y la mano del Señor era con ellos. ¿Con quiénes? Con los discípulos, con los apóstoles, con esos discípulos. Ciprianos y cirenenses que estaban proclamando a Jesucristo, la mano del Señor fue con ellos y le agradó al Señor y muchos se convertían. Bueno, vamos ahí. Este capítulo 11 está lleno de características que definieron la iglesia de Antioquía y la posicionaron para recibir el favor de Dios, la aceptación de los apóstoles y el testimonio de la comunidad que les rodeaba. Número 1, predicaban a Cristo y muchos se convertían. Nuestro mensaje, nuestra proclamación tiene que ser Jesucristo y este resucitado. El mensaje nuestro es cristocéntrico. El mensaje de la iglesia no soy yo. El mensaje de la iglesia es Cristo que vive en mí. El apóstol Pablo dijo, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo para agradar al Señor y no a la carne. El mensaje de la iglesia tiene que ser un mensaje que sea recibido por fe, que sea recibido, aleluya, y traiga convicción, que sea recibido y traiga arrepentimiento, que sea recibido y traiga decisión de cambio de vida, transformación en el ser humano que lo recibe. La palabra del Señor tiene que impactar, la palabra del Señor tiene que tocar, la palabra del Señor tiene que aguijonear, la palabra del Señor tiene que apuntalar la conciencia de la gente de tal manera que reconozcan, que reflexionen, que entiendan que necesitan a Jesús porque están perdidos. Oh, gloria. La conversión de los pecadores viene como resultado de la proclamación de Cristo. En muchas iglesias ya no se predica a Cristo. Se hacen chistes, se hacen bromas, anécdotas, cuentos, y se le va el tiempo a algunos predicadores hablando tonterías en vez de predicar a Cristo. Si lo más importante aquí es Cristo. El mensaje de la iglesia pentecostal naciente aquí en el año 16 era Jesucristo. Y este resucitado iban por valles, montañas, aldeas, proclamando el evangelio, llenos del poder del Espíritu Santo, proclamando a Jesucristo. Y proclamaban los 4 pilares de la iglesia en la palabra: Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo viene otra vez a la tierra. El evangelio cuadrangular. Hoy lo han hecho el evangelio personal, el evangelio de la superfe, el evangelio de la superprosperidad, porque yo creo que Dios prospera, yo creo en la prosperidad bíblica. El evangelio centrado en el yo. La mayoría de esos títulos de querubines, profetas, apóstoles, salmistas, es para ¿qué? Para glorificar al hombre. Es la deificación del ser humano. Y aquí la gloria es del Señor. Y los nuevos vocablos que utilizan a veces hasta me espantan. Yo oro y cierro los cielos y los cielos se cierran. Yo oro y se abren los cielos y lloro y vienen ángeles aquí, yo no sé qué más. ¿De verdad? Sí. Pues no hay ningún problema. Llama a los ángeles que aparezcan aquí ahora delante de ti y de mí donde yo estoy. Le dije a uno. No, pero que tú... No. Tú dijiste que tú orabas, ordenaba a los ángeles y aparecía. Pues ordénale que aparezcan aquí ahora. ¿No? Yo le dije, ahí fue que yo le abrí los ojos a través de la palabra. Tú ves que con engaño estás, tú no puedes repetir todo lo que el mundo repite. Por eso un día vino el que fue supervisor de la iglesia de Dios, el doctor Efraín Nava, y nos dio en una conferencia que dio una teología sobre la adoración y la bendición. Y utilizó el pasaje de la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde.
Porque usted y yo no tenemos poder ni nada para bendecir a la gente. Cuando la Biblia dice, bendecid y no maldigáis, lo que está diciendo es que tú le des la bendición. Mira, Jehová te bendiga y te guarde. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El mensaje tiene que ser cristocéntrico. Estas nuevas tendencias y nuevos movimientos neopentecostales que se están levantando tienen una palabrería que a veces a uno se le pega. Y uno tiene que analizar antes de hablar para que no se le pegue a uno. Porque cuando usted busca el contexto teológico no hay nada. Segundo, permanecían fieles al Señor. Esta iglesia naciente de Antioquía tiene las características y es un modelo de lo que debe de ser la iglesia. Predicaban a Jesucristo y la gente se convertía. Porque lo único que trae cambio en el corazón del ser humano es el poder de la palabra transformadora, la palabra cambiante, la palabra que es como espada de dos filos. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. Ni una tilde ni una jota, dijo el Señor, pasará de mi palabra. Esta es la palabra del Señor, esta no es mi palabra. Y vino palabra de Jehová a mí y hablé, dijo el profeta. Profetízale a estos huesos. Si tú das la palabra, tú lo sabes. No tienes la palabra, tienes mi autoridad, tienes mi unción, tienes la palabra. Profetízale a estos huesos y estos huesos vivirán. Yo te doy la palabra, tú la profetizas y yo acciono cuando tú la declaras, cuando tú la hablas, cuando tú la proclamas, cuando tú la enseñas, cuando tú la predicas. Di la palabra y mi mozo sanará. Grande es tu fe. Y permanecían fieles al Señor. Una de las cosas que debe caracterizar la iglesia es la fidelidad. Yo estoy sirviéndole a Dios y soy fiel al Señor en las buenas y en las malas. Hay gente que le sirve al Señor cuando esté en las malas. Cuando esté en las buenas, arrancaron y se fueron. Por allá se fueron al mundo, hicieron y deshicieron, y en su crisis, ¡ay, Dios mío! Vuelven y el Señor los recibe con brazos abiertos porque es un Dios de misericordia. Y nosotros tenemos que recibir porque es un Dios de misericordia. Pero la fidelidad dice que yo estoy ahí en las buenas y en las malas, en la tormenta, en el turbión, en el torbellino, en la tentación, cuando se levanta el diablo, los demonios, la carne, los enemigos, los que me arañan, muerden, pisotean y empujan. Ahí Dios quiere que tú seas fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En Apocalipsis, a un mensaje a una de las iglesias le dice, sé fiel. La fidelidad al Señor. Él es mi Señor y yo le tengo que ser fiel por encima de todo. Porque tarde o temprano yo pacté, yo hice mi compromiso con el Cristo del Calvario. Y la fidelidad debe ser parte integrante de mi vida y de mi experiencia cristiana. Como resultado, yo me mantengo firme, me fortalezco, porque para eso está la iglesia. En la iglesia usted adora, usted alaba, usted se fortalece, usted se llena del Espíritu, usted adquiere discipulado, conocimiento de la palabra, para usted proclamarla a otro, porque tú no puedes hablar lo que no tienes. Y no puedes predicar lo que no vives y practicas. Así que en la iglesia tú vienes, te fortaleces, te llenas de la palabra, te nutres de la palabra, adoras, glorificas al Señor, tienes experiencia con el Señor. Pero el compromiso y tuyo mío no es la iglesia. Vamos a cambiar, no es estar en el templo, nada más. El compromiso tuyo y mío es salir a predicar a esa gente el evangelio. Y hay dos formas de predicar el evangelio a la gente: una forma de testimonio con tu vida, con tus hechos, y dos, con la proclamación de la palabra. Amén. Esta iglesia naciente era llena del Espíritu Santo y de fe. Mire que es así, que esta iglesia naciente de Antioquía, cuando se está levantando, dice que esto, déjeme, porque es que los nombres se me enredan. Ciprios,
Ya iba a decir ciprano, podemos leer. Estos ciprios y cirenenses, judíos con ese ardor que tenía la palabra, tenían el deseo, el respaldo de Dios. Cuando la gente se convirtieron, las noticias llegaron a la madre iglesia a Jerusalén. Y la madre iglesia le mandó a Bernabé, que significa hijo de consolación, que tenía 4 características descritas por el Espíritu Santo en el libro de los Hechos capítulo 11. Era un hombre recto. ¿Qué es una persona recta? Una persona firme, que no es de doble ánimo, que no se tuerce ni se dobla, ni una persona recta, firme. Segundo, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Tercero, era un hombre de fe. Cuarto, era un hombre que amaba a la iglesia y a los creyentes. Voy a decirle otra cosa. Además de esto, era predicador y maestro. Mire qué clase de ver. Bueno, tanto es así que cuando hubo una discusión entre Marco y Pablo, en uno de sus viajes para llevarse a Marco, Pablo le dijo a Bernabé: no, tu sobrino no viene conmigo. Tu sobrino es un neófito, un principiante, no tiene mucho conocimiento. Pero Pablo, vamos a llevarnos en el camino, él aprende, porque todo el mundo aprende. Porque Pablo era duro. Pablo era duro antes de convertirse y fue duro después que se convirtió. Y le dijo no. Y Bernabé le dijo: pues no hay ningún problema. Si no quieres al nene, a mi sobrino, pues yo no voy contigo. Y uno cogió para un lado y otro cogió para otro. En el camino, cuando Pablo adquirió más experiencia, viaje, etcétera, le dijo: por favor, díganle a Bernabé que venga. Tráeme a Marcos, porque me puede servir y ser de mucha ayuda. Esto nos enseña que no se pueden tomar decisiones a la ligera. Esto nos enseña que uno tiene que tener cuidado como habla. Esto nos enseña que uno tiene que estar firme en lo que uno cree. Esto nos enseña que hay gente que Dios puede utilizar, que hay que darle oportunidad, que se sujeten, se someten, se disciplinen en el Señor. Porque el padre al hijo que ama disciplina, pero hay gente que no quiere disciplina, quieren andar como gavete suelto. Pero eso es necesario, por eso mandó a buscar a Marco, porque él era útil. Pero esta gente estaban llenas del Espíritu Santo y tenían fe. Óigame, tenían fe que cuando se predicaba recibieron la palabra. Y Bernabé, viendo el avivamiento que había, mandó a buscar a Pablo, a Saulo de Tarso. Le fue difícil conseguirlo, pero lo encontró. Y vino. Y Pablo estuvo en Antioquía 1 año enseñando y predicando la palabra del Señor. Y dice que la gente se convertía, tenían hambre y sed. Esto se convirtió en la segunda sede de la proclamación de la palabra, porque estaban llenos del Espíritu Santo y de fe. Dice, se congregaban y se disciplinaban. Estos creyentes que nacieron en Antioquía perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza, y eran disciplinados de cómo vivir la verdadera vida cristiana. Porque aquí no se puede vivir la vida cristiana a los Ricky Martin, a la trágala, a la locura. Uno tiene que vivir la vida cristiana disciplinada. Y lo primero que uno tiene que aplicarse, no estoy hablando de disciplinada, de disciplina, de gente que uno pone en disciplina, porque hoy no se usa la disciplina. Hacen y deshacen y uno se lo tiene que tragar. Pero anteriormente, cuando estaba mi pastor poniendo disciplina, un día puso desde el altar a uno que está en adulterio, 3 años tú y 3 años tú, y se sienta y no puede tocar ni la pandereta. Y la hermana con la melena por acá abajo, tremenda, una líder tremenda, ese diablo que apareció le engañó. Y ella lo único que hacía es que venía directo al altar, lloraba y a veces se secaba con el pelo, la veía así haciendo, una mujer de Dios tremenda.
3 años. Y un día el pastor dijo, como yo puse a esta hermana hace 3 años en disciplina, la misma forma que utilicé el micrófono para ponerla en disciplina, ahora le digo nuevamente, hermana, usted cumplió su término, usted puede seguir haciendo y obrando en el nombre del Señor. Fue una gran líder y Dios lo usaba en los dones, en profecía, tremendo, pero también aprendió la lección. No, yo estoy hablando de las disciplinas espirituales, de la oración, el ayuno, la meditación, la palabra, la adoración, la alabanza, el escudriñar las escrituras. No es leer por leer, es que escudriñe las escrituras. Es mejor que cojas 2 versículos y de qué Dios me está diciendo aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Qué Dios me quiere decir? Que Él me dota con el Espíritu Santo. Él me unge, Él me consagra, Él me separa, Él me aparta. Me ungió Jehová. Él es el que me está llamando al santo ministerio. Es el que me da la dote, la capacidad necesaria para realizar la tarea, el trabajo que Él me pone, la asignación, la tarea, la carga que es puesta sobre mis hombros, decía el profeta. Esta gente se congregaban. El apóstol Pablo dijo, no apartado de las congregaciones como algunos tienen por costumbre. Así que mire, desde el primer siglo esto es ya viejo. El apóstol Pablo estaba hablando de eso, que habían gente que no se querían congregar. Para eso Dios permitió los templos, para que vinieran, se congregaran, se fortalecieran, recibieran la palabra, las disciplinas espirituales, participaran en el testimonio, se edificaran unos a otros, se fortalecieran unos a otros. Bueno, hay un evangelista que tiene una congregación en Estados Unidos, no voy a decir el nombre para que usted lo diga, es un hombre de Dios. Pues, pero muchos le escribieron que necesitaban recibir el mensaje y la palabra vía la casa. Le abrió una página, un espacio, y eso se llena. Miles y miles. Y esa gente se convierte, y en cada culto son 300, 400 conversiones. Invitan a los familiares, los amigos, etcétera. Pero él le dice, aquí está el templo, donde tú puedes venir, congregarte, compartir, recibir la palabra, fortalecerte, edificarte. Termino. Esta gente tenía un corazón agradecido. Ellos que habían recibido la palabra estaban agradecidos. Mire, se ha agradecido al Señor. La Biblia dice, dad gracias a Dios en todo, en lo poco y en lo mucho. Con razón el salmista dijo en el Salmo número 103, bendice alma mía a Jehová y olvídate de sus favores y beneficios y nunca más te acuerdes de ellos. ¿Verdad que no dice así? Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todos tus pecados, el que borra todas tus iniquidades, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca. ¡Aleluya! Bendice alma mía Jehová, dale gracias al Señor. ¿Por qué yo le doy gracias? Mire, yo estaría orando toda la noche dándole gracias al Señor, porque Él me salvó, me perdonó, Él ha estado conmigo, Él ha hecho milagros, sanidades, prodigios, ha tocado mi familia, ha bendecido mi finanza, mi trabajo, la gente que me rodea. Tengo que darle gracias a Dios porque Él tuvo compasión de mí, porque envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Tengo que darle gracias al Señor por tantas cosas y tantos beneficios, porque un día Él se acordó de mí, como dijo David. En el libro estaba escrito acerca de mí. Óigame, esa escritura es tremenda de David. Ellos crearon un ambiente de alabanza y de adoración a esta iglesia y mandaron a buscar a Saulo de Tarso que le enseñara la palabra para tener más base, más fundamento y seguir hacia adelante proclamando la palabra y fundar la iglesia de Antioquía, una iglesia poderosa de manifestaciones de dones del Espíritu, de palabra y de poder. Esta gente de Antioquía reconocieron que todo proviene de Él. Todo lo que yo tengo, como dijo el cántico que yo he oído a Pedro Ondina que a veces lo canta, todo se lo debo a Él. Todo, todo, todo. Yo no tenía nada, yo llegué vacío y lo que tengo se lo debo a Él. Mi esposa, mis hijas,
mi nieto, mi casa, mis carros, mis estudios, mi profesión, el trabajo que tengo, todo la fuerza que me da, los milagros que ha hecho con 3 infartos. Aleluya, Dios ha sido bueno. Bueno, los otros días fue un pastor a la oficina, Gaby, y yo me espanté y me dice, estoy buscando a José Santiago. Y yo, ¿de verdad? Sí, porque es que no lo encuentro. ¿De verdad? ¿Y qué le pasa? No, porque él era cachetón, estaba bien gordito, tenía espejuelos. ¿De verdad? Pero me dijeron que doblaba en la esquina y que había una oficina por ahí, que esa era la de él. ¿Cuál de estas 3 es? Esa es la de la secretaria que me ayuda. Esa es la del contralor. Y la única que queda es esta. Ah, pues esa es. ¿Y dónde está él? Y yo le dije, ¿quién está delante de ti? ¿El muerto? Y me dijo, ¿tú eres José Santiago? Pero muchacho, yo creía que tú te habías muerto, porque me han hablado de tantas cosas de ti. Pero tú te ves como un poquito más joven. Y yo decía, es que yo me unto cremas en la cara para rejuvenecer. Y me cambié el estilo de peinado, porque siempre yo usaba el peinado para atrás, con agua y brillantina Alka. Y me lo aplastaba, pero ahora no, ahora me lo doy para acá, me lo doy para acá, me lo tiro para atrás, me lo tiro para el frente, como quiera. Me lo pongo para arriba, como yo me siento ese día. Los otros días estaba el hermano en Milagro y le dije, hoy no me voy a peinar. Cogí, me lo mojé, me eché mousse y me hice así con los dedos, se pararon para arriba. Así voy a caminar. Y él se reía. Pablo, que Dios lo bendiga, debe estar llegando ya o ha llegado ya a la Florida. Y final dice, se sometían en humildad bajo la autoridad. Cuando llegó Bernabé y Saulo, no empezaron a pelear a ver quién era el que tenía la posición o había predicado, sino que en humildad se sometieron a la autoridad y le dijeron, aquí estamos, ¿qué vamos a hacer? Ellos le enseñaron la palabra, etcétera, y yo me imagino que le pusieron pastores para vigilar su rebaño, etcétera, y que siguieran creciendo y proclamando la palabra. Y final, fueron generosos porque mire cómo es esto, la madre iglesia tenía persecución y había necesidad de los cristianos. Y desde Antioquía se tocó la campana de la necesidad en Judea. Y dice la Escritura que empezaron a dar ofrendas para que los apóstoles se los llevaran allá a Jerusalén, Judea y todos esos contornos donde habían cristianos necesitados. Era una iglesia generosa, era una iglesia de dádiva, era una iglesia que envió ofrendas, era una iglesia dadivosa, una iglesia que debe ser modelo de la iglesia del siglo XXI. Perseverancia, proclamación, vivencia, llenura del Espíritu Santo, agradecimiento, generosidad. Óigame, eso es lo que describe la iglesia. Hay un corito que yo no sé si usted se lo sabe, porque yo soy después de Menudo para acá, pero hay un corito que cantaba: la iglesia del Señor, ¿cuál será? La iglesia del Señor, ¿cuál será? Es aquella que en el nombre del Señor sana enfermos y echa fuera demonios. Es aquella que en el nombre del Señor... oye a Ramonita que lo citó. Ese es de nuestro tiempo, Ramona. Vamos a cantarlo 2 veces y vamos a orar para dar los anuncios. Bueno, los anuncios el domingo que viene modera Ramonita, hermana Iris está en el devocional y Pedro Ondina tiene 3 cánticos. Amén. Y martes y jueves estamos aquí orando. Según vienen, pues los ponemos. Alex, Sandra, Pedro, Juan, este servidor, y tomamos ahí, hacemos clamores y leemos la palabra, oramos los unos por los otros, etcétera. Así que estamos aquí los martes y los jueves, ya estamos los jueves orando, hay que orar. Amén. Puesto de pie, cantamos y nos vamos. Tengo 5 minutos para hacer las 11:30 y me voy. Vamos a ver. ¿Tú lo sabes, Miriam, ese? Pues vamos.